Bien, estamos ubicados, nos hemos desplazado hasta el Parador de Segovia, lugar emblemático, precisamente, en el que la Sociedad de Psiquiatría de Madrid, que recordemos es filial de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, ha reanudado, ha recuperado esos congresos anuales tras el necesariamente obligado parón de la pandemia. Por tanto, estamos realizando una serie de entrevistas sobre algunos, no todos evidentemente, por una cuestión material de tiempo, sobre algunos de los contenidos de este Foro Psiquiátrico 2023. Este Congreso Regional de Madrid busca facilitar la interacción científica de una manera cercana entre los psiquiatras de la comunidad y supone en la práctica un ámbito de difusión de la actividad clínica, investigadora y social de la psiquiatría madrileña de cara a la sociedad, por una parte, de cara a los medios de comunicación y, evidentemente, al resto de la psiquiatría nacional. Y, además, aborda la percepción de que en estos momentos algo difíciles, algo complicados, esta especialidad se enfrenta ante determinadas e injustas agresiones en el ámbito ideológico. Por tanto, este foro psiquiátrico busca ser, y está siendo de hecho en la práctica, un espacio de expresión de ideas y de debate abierto y accesible para todos. Vamos a hablar ahora con la doctora Marina Díaz Marsá. Hola, doctora, buenos días. Hola, buenos días. La doctora Marina Díaz Marsá es jefe de sección del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, profesora de la Universidad Complutense también en Madrid y vicepresidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental. Doctora, vamos a comentar algunos de los temas, de los contenidos que usted abordó ayer y va a abordar hoy en el contexto de este foro psiquiátrico, pero como lleva usted ya unas horas aquí en el Parador de Segovia y ha vivido intensamente las diferentes ponencias, a grosso modo, ¿qué percepción tiene hasta ahora? ¿Cómo se está desarrollando el foro psiquiátrico? Bueno, pues que yo creo que se está desarrollando con un gran nivel científico, con un gran nivel de participación y, por otra parte, se están tocando temas innovadores y candentes de la psiquiatría que, por una parte, que nos actualizan científicamente en las cosas más punteras que se han desarrollado y, por otra parte, se están discutiendo, se está reflexionando sobre aspectos controvertidos en el ámbito de la psiquiatría. Claro, yo ayer durante las ponencias me fijé en un detalle. Hay mucha gente joven entre el público asistente, que serán los futuros psiquiatras, ¿no? ¿Esto qué supone para ustedes? Pues sí, son los psiquiatras en formación, claro, son los claro. MIRES, ¿no? Sí. Pues supone que, bueno, primero que la sociedad sigue viva, que hay interés y sobre todo que, bueno, que quizá los años de experiencia te permiten transmitir a esas generaciones jóvenes una forma de hacer, lo que es un poco la excelencia en medicina, ¿no? Que es la docencia, la investigación y la clínica, y que, bueno, pues que esa quizás sea la forma de seguir el camino de ser un buen psiquiatra. Por tanto, entiendo, doctora, que son ustedes optimistas en cuanto a las futuras generaciones de psiquiatras, en cuanto a su formación y en cuanto a su capacidad, diagnóstica, ¿no? Cara al amplio, lamentablemente, amplio abanico de trastornos, de patologías de salud mental, ¿no? Hombre, el que los jóvenes se quieran formar, claro, quieran venir a actos que de alguna manera actualicen sus conocimientos y les permitan también cuestionarse situaciones que ponen en contacto a la psiquiatría y a la sociedad, pues yo creo que facilita eso de que vayan a ser buenos psiquiatras, ¿no? Sin duda lo serán, tenemos esa percepción. Doctora, usted está participando y hoy va a participar en los contenidos de este foro psiquiátrico por partida triple, digámoslo así, ¿verdad? Es decir, ayer precisamente estuvo usted hablando, vamos a comentar
esas tres facetas sobre cómo se puede trabajar para buscar, para encontrar la mayor protección para el paciente en el tratamiento de la esquizofrenia, ¿verdad? ¿En qué consistió esa intervención? Bueno, consistió en poner sobre la mesa la necesidad del tratamiento para la esquizofrenia, que es una enfermedad potencialmente reversible siempre que el tratamiento sea el adecuado, siempre que el tratamiento sea mantenido en el tiempo y siempre que la intervención sea precoz. Es decir, la idea que tenemos en la cabeza de pacientes con esquizofrenia con un deterioro, con un adecuado tratamiento, una intervención precoz y una buena psicoeducación y manejo psicosocial, pues puede hacer que el enfermo sea absolutamente funcional y tener una vida como la que podamos tener cualquiera de nosotros. A mí, doctora, de ese planteamiento que usted acaba de hacer, desde el desconocimiento del tema, por mi parte me refiero, claro, me llama mucho la atención el concepto de diagnóstico precoz en el ámbito de la esquizofrenia. A mí se me antoja que puede ser, al menos, insisto, bajo mi punto de vista, difícil o complicado llegar o establecer un diagnóstico precoz en la esquizofrenia. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se consigue? Habría dos abordajes. Uno sería la prevención primaria, que son aquellas personas que por antecedentes familiares, por genética, por sintomatología que aparece en los primeros momentos, se pueda identificar antes que se produzca el brote psicótico y ya hacer unas intervenciones psicosociales que muchas veces revierten la enfermedad. Claro. Es decir, perdón el inciso, deduzco de sus palabras que en algunos casos la esquizofrenia tiene un componente hereditario. Sí, claramente. O sea, tienen antecedentes familiares y además hay algunos genes identificados como el 22q11 que están asociados a la esquizofrenia. Y por otra parte se podría hacer una prevención secundaria, que es una vez que el individuo ha tenido un primer brote psicótico, evitar que tenga los siguientes brotes, porque cada brote supone un deterioro de la personalidad. Por lo tanto, si con el abordaje adecuado, el tratamiento adecuado, farmacológico, prevenimos esos brotes de forma longitudinal, pues el individuo podrá hacer una vida normalizada. Claro, otro aspecto que usted ha comentado y que me gustaría destacar es que la esquizofrenia, hablamos en general, es una patología potencialmente reversible, cosa que hace un tiempo esto parecía que estaba fuera de contexto, ¿no? Efectivamente, pues el conocimiento que tenemos de la enfermedad, los nuevos antipsicóticos que muchas veces nos permiten hacer un tratamiento intramuscular incluso 2 veces solo al año, lo que impide que digamos que haya nuevas recaídas, porque el enfermo ya no se olvida de tomar la medicación, sino que de alguna manera es como una especie de vitamina que se pone 2 veces al año, y luego la integración psicosocial, la psicoeducación, el que los enfermos conozcan su enfermedad, manejar factores familiares y sociales que puedan volver a precipitar otro brote. Si todo eso lo abordamos, pues podemos hacer que el enfermo, no exista un deterioro de su personalidad y por tanto puede hacer una vida normal. Bien, antes de pasar al siguiente contenido en el que usted ha trabajado aquí en el foro psiquiátrico, siguiendo todavía unos minutos más con el tema de la esquizofrenia, mucha gente se pregunta, bueno, ¿y cómo se diagnostica a un paciente esquizofrénico? ¿Qué prueba o qué pruebas, si existen a nivel clínico? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se llega a un diagnóstico? El diagnóstico de esquizofrenia es clínico, puramente clínico, y bueno, también se pueden utilizar escalas diagnósticas que nos hacen llegar a este diagnóstico, pero es fundamentalmente clínico, no tenemos ninguna prueba como neuroimagen o un análisis, no, es un diagnóstico clínico. Y bueno, pues fundamentalmente, aunque hay diferentes tipos de esquizofrenia, son aquellas personas que tienen ideación delirante, alucinaciones auditivas, un aplanamiento afectivo, ¿no? Pues una sensación de que el mundo va contra ellos, ¿no? Claro. Y en ese momento, con estas sensaciones, pues se encuentran muy mal y esto puede precipitar angustia, incluso agresividad contra sí mismo. Claro. Luego hablaremos del estigma, porque precisamente una de las facetas de la doctora Marina Díaz Marsá aquí en el foro psiquiátrico habla precisamente del estigma, pero hablando de esquizofrenia, quizá creo que es la patología de salud mental
en la cual el estigma es más evidente. Pues sí, porque bueno, pues en la prensa, ¿no? Los casos desafortunados en el que ha podido haber violencia siempre se asocian a la esquizofrenia, ¿no? Sí. Nunca hemos oído en una noticia de prensa un cardiópata agrede a no sé quién, a alguien, claro. o un insuficiente, con una persona con insuficiencia renal hace algo, y sin embargo a la persona que tiene esquizofrenia siempre se le pone ese diagnóstico. Es verdad que en algunos casos puede conllevar ese tipo de agresividad, pero lo real es que el mayor número de casos de agresividad no se correlacionan con ninguna patología mental, sino son casos que ocurren. Por tanto, un paciente diagnosticado de esta patología de esquizofrenia, con un correcto tratamiento, con un seguimiento por parte del especialista, esta persona puede llevar, y de hecho llevan en muchos casos, una vida, digamos, normal, sin ningún tipo de incidencia, siempre, insisto, que se mantenga el paciente controlado. ¿Esto es así? Eso es así, ¿eh? Tiene que tener tratamiento farmacológico, tratamiento psicoeducativo, tratamiento psicosocial, pero claramente las medicaciones que tenemos hoy en día, digamos, nadie nota que el paciente lo está tomando, y es como el que puede tomar insulina para su diabetes, ¿no? La tiene que tomar porque es así, pero puede hacer una vida normal. Bien, en esta faceta usted ejerció como moderadora. Después de lo que hemos hablado, antes de pasar al siguiente tema, ¿algún aspecto a destacar como moderadora de esta ponencia sobre el tema de la esquizofrenia? Bueno, yo creo que lo que hemos avanzado a nivel terapéutico en los últimos años, ¿no? Recordábamos, bueno, pues como a principios del siglo pasado, ¿no? Los pacientes se deterioraban y se degradaban en su condición de ser humano debido a esta enfermedad, y hoy en día pues tenemos medicaciones eficaces que previenen este deterioro. La ponencia en la cual usted ha hablado sobre la farmacología, la innovación que se está desarrollando en cuanto a la farmacología referente a los trastornos de la conducta alimentaria. Yo tengo entendido que ese tipo de trastornos, sobre todo en el ámbito de los adolescentes, está aumentando su incidencia. Si es así, ¿se sabe o ustedes intuyen cuáles son las posibles razones de ese aumento del trastorno de conductas alimentarias? Ha habido un aumento claro después del confinamiento, después de la pandemia, y la incertidumbre, el que los adolescentes han pasado mucho tiempo en las redes sociales, el que yo creo que tienen menos valores menos valores familiares, en el sentido de que la falta de conciliación hace que las familias pasen poco tiempo con nuestros adolescentes, y bueno, y ese periodo de malestar y de aislamiento en el que no han podido tener relación interpersonal con la gente de su misma edad, con sus pares, que es tan importante en esta edad, pues probablemente ha hecho que se incremente de forma significativa los trastornos de conducta alimentaria. Que por una parte, un trastorno de conducta alimentaria es una forma de manejar el malestar. Es decir, la sociedad te devuelve que la delgadez te da éxito y te da sensación de estar a gusto, ¿no? Entonces estos adolescentes tienen un malestar que viene de otro sitio, ¿no? Claro. Pero utilizan el control o descontrol de la ingesta, en el caso de las bulímicas, para manejar ese malestar, que claramente hay que identificar de dónde viene, y ese es el abordaje. Claro, pero doctora Díaz Marsa, una parte del problema, en este caso, entiendo que se origina por parte de quién o de quienes emiten esos mensajes que luego los adolescentes asumen como propios, el tema de la delgadez, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí el tema parece de difícil resolución, ¿no? Bueno, la sociedad se tendría que concienciar más, ¿no? Claro. Es verdad que es una enfermedad con una base neurobiológica, que no todo el mundo desarrolla un trastorno de conducta alimentaria, sino que solo desarrollan un trastorno de conducta alimentaria los que tienen una vulnerabilidad biológica y los que tienen unos determinados acontecimientos vitales en su vida que producen ese malestar y que, ya digo, que manejan con el tema de la delgadez, y evidentemente, bueno, si la sociedad no presentara la delgadez
delgadez como el bien máximo, pues a lo mejor al menos los trastornos se presentarían de otra manera. Y además ese colectivo de adolescentes susceptible de sufrir este trastorno son además personas influenciables. Claro, son personas vulnerables, que no tienen todavía construida su identidad, que están inseguros, que intentan tener referentes, y si los referentes que tienen son personas que constantemente exhiben sus cuerpos, pues se creen que eso es el bien a alcanzar. Yo entiendo, doctora, que aquí podemos tener dos grandes líneas de actuación. Tratamiento, digamos, conductual, para que esa persona, ese joven adolescente, pues reconduzca sus hábitos, y luego el tema que usted ha abordado, que es la farmacología. Ha hablado usted de farmacología innovadora. Explíquenos qué significa esto. Bueno, pues como decía, los trastornos de conducta alimentaria son enfermedades de etiología multifactorial, ¿no? Hay unos factores biológicos que están identificados, hay unos factores ambientales, traumas, acoso escolar, conflictos familiares, dificultades en la personalidad, y todo eso, ¿no?, condiciona la aparición del trastorno de conducta alimentaria. Y ese trastorno tiene unos síntomas que se caracterizan por ansiedad, depresión, obsesión por la delgadez, mucha ansiedad previa a la ingesta, atracones, conductas de purga, y bueno, todo esta conductas impulsivas, estas diferentes facetas de la sintomatología clínica que tiene el trastorno pueden beneficiarse de tratamientos farmacológicos que permiten hacer el tratamiento psicoterapéutico para llegar a la resolución del trastorno. Sí, si hacemos una breve comparativa, en este sentido me refiero, de los fármacos, de la farmacología actual para abordar los trastornos de la conducta alimentaria y la que existía hace 10 años, por ejemplo, ¿qué valoración hacemos? ¿En qué se diferencian? Pues mira, no se diferencian mucho en los fármacos que están aprobados para el tratamiento. En realidad, para la anorexia nerviosa no hay ningún tratamiento indicado, y para la bulimia nerviosa está la fluoxetina, y para el trastorno para atracón la lisdesanfetamina. Pero porque no se han hecho ensayos clínicos, y los ensayos clínicos son pocos consistentes, por eso no se ha avanzado tanto. Pero desde la experiencia clínica, desde el día a día, desde el quehacer del médico, que al final utiliza esos fármacos no en el trastorno, sino digamos en los elementos que constituyen el trastorno, fármacos para la ansiedad, fármacos para la depresión, fármacos para la impulsividad, fármacos para la hipersensibilidad al rechazo, fármacos para mejorar la capacidad de relacionarse con los otros. En ese aspecto sí hay mucha innovación, porque ya llevamos más años trabajando con estas personas, y bueno, actualmente disponemos de fármacos que realmente nos pueden ayudar a aliviar esa sintomatología clínica y hacer que el tratamiento psicoterapéutico y nutricional sean eficaces. Claro, por tanto, que quede claro que la farmacología es una parte del tratamiento, pero que en estos casos de trastornos de la conducta alimentaria el tratamiento se aborda más a nivel multidisciplinar. Sí, el tratamiento es multidisciplinar, pero el tratamiento farmacológico te permite hacer el tratamiento nutricional y hacer el tratamiento psicoterapéutico. Si no, esos síntomas de ansiedad, de obsesividad, de impulsividad no permiten digamos, sentar a la paciente en la silla, ¿no? Por tanto, es fundamental, es fundamental este aspecto. Por último, volvemos al tema del estigma que antes apuntábamos en relación a la esquizofrenia, porque además, doctora, usted además de psiquiatra, no sé si es algo muy reciente o no en el tiempo, pero se ha convertido en directora cinematográfica, ¿no? Directora médica cinematográfica. Directora médica cinematográfica, pero bueno, no deja usted de ponerse detrás de la cámara, ¿verdad? Y precisamente en unos minutos va a hacer usted la presentación de una película realizada por la Sociedad de Psiquiatría de Madrid, bajo su dirección, que lleva por título Enemigos íntimos y que se engloba dentro de la ponencia Venciendo el estigma. Vamos a explicar un poco la sinopsis de esa película, por qué se decidió usted a lanzarla y qué se pretende, qué buscan con esta película. Bueno, esta es la segunda de una serie de 3 cortometrajes que se han realizado desde la Sociedad de Psiquiatría de Madrid, precisamente para luchar contra el estigma. No solo para luchar contra el estigma de las personas con trastorno mental, sino también
para luchar contra el estigma de la especialidad y de los psiquiatras. El primero de los cortos fue Humanización en psiquiatría, que aborda el cómo la intervención de un buen abordaje psicoterapéutico y psiquiátrico puede cambiar la biografía de una persona haciendo la práctica clínica pues cercana, afable y empática con el paciente. La que presentamos hoy, Enemigos íntimos, sí, versa sobre las vidas cruzadas de una persona con depresión mayor, de una persona con psicosis secundaria al consumo de cannabis y de una persona con trastorno de conducta alimentaria. ¿Están basados esos hechos en casos reales? Sí, están basados en casos reales y bueno, también decir que la película está disponible en YouTube, poniendo Sociedad Española de Psiquiatría y Enemigos íntimos, todo el mundo puede disfrutar de la película, que es de lo que se trata, de que la gente entienda, ¿no?, el mensaje que queremos dar. Una película que se va a presentar hoy, digamos, oficialmente aquí en el foro. Bueno, ya se presentó el año pasado en mayo y ha ganado diferentes premios. Ha sido seleccionada para el Festival de Cine Internacional en Chile. Ha ganado 2 premios en festivales a la mejor actriz y al mejor mediometraje. O sea, que es una película que está teniendo mucho éxito. Yo esto lo desconocía. Permítame que le felicite porque estamos hablando, por lo que veo, de una película que está traspasando, que de hecho ya ha traspasado fronteras, ¿no? No sé si eso será no sé si eso será un incipiente inicio de su futura carrera en el ámbito cinematográfico, ¿no? Pero bueno, el primer paso ya está dado, ¿eh? Sí, a ver, en esta película lo que queremos resaltar es que cualquiera de nosotros puede tener una enfermedad mental. De hecho, 1 de cada 4 personas va a tener una enfermedad mental. Entonces, en la película, uno tiene, cuando piensa en psiquiatría, tiene en la cabeza personas un poco extravagantes o extrañas. La película, las personas que ahí intervienen son personas normales que podrían ser nuestro padre, nuestro hermano, nuestro compañero de trabajo. Es decir, que cualquiera de nosotros es susceptible de tener una enfermedad mental. Luego señala también la importancia de que el no tratamiento de la depresión puede tener consecuencias personales y familiares importantes. También el riesgo del consumo de cannabis. El consumo de cannabis en gente vulnerable para tener psicosis claramente es un veneno potencial, ¿no?, y que puede llevar a estos brotes psicóticos. Y finalmente también rescata, bueno, la imagen un poco de los trastornos de conducta alimentaria, que siempre también se tiene en mente que es una cosa de peso y de a lo mejor caprichos incluso de adolescentes, cuando son enfermedades mentales graves, y en el caso que se presenta en la película se asocia a un caso de abuso sexual. Y luego también queremos reivindicar un poco la imagen de un psiquiatra cercano que hace psicoterapia, que no solo pone fármacos, bueno, que es afable, ¿no?, y que los pacientes establecen un vínculo. Porque a veces, y con esto concluimos, la figura del psiquiatra a nivel social es la figura, o en muchos casos, de una persona, de un profesional algo alejado de la realidad, un personaje incluso misterioso, un personaje un poco ajeno a nuestra cotidianeidad. Y eso entiendo que es lo que se busca contrarrestar, ¿no?, en parte. Efectivamente. Con esa película. Los psiquiatras nos acusan muchas veces de dar solo fármacos. No hay que olvidar que las psicoterapias fueron ideadas por psiquiatras, y los psiquiatras en nuestra formación también tenemos la psicoterapia y hacemos psicoterapia. Y bueno, de eso se trata, de rescatar esa imagen. Estoy seguro, estoy convencido, luego estaremos allí, de que la acogida de esta película aquí en el Foro Psiquiátrico va a ser un rotundo éxito. Doctora Marina Díaz Marsá, muchísimas gracias. Permíteme decir que en esta labor de lucha contra el estigma de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid, pronto, y en colaboración con Televisión Española, podremos ver otro documental, en este caso documental basado en un caso real y con los actores, vamos, no son actores, son las personas del caso, bueno, que se llama Mi cabeza me hace trampas, basada en la vida de una persona con trastorno bipolar, y que, bueno, pues también se va a difundir en Televisión Española. Pues estaremos súper atentos, doctora. Repito, muchísimas gracias. La doctora Marina Díaz Marsá, jefe de sección del Hospital Clínico San Carlos en Madrid, profesora de la Universidad Complutense, también en Madrid, además de vicepresidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, también, como ha quedado evidente, protagonista en este Foro Psiquiátrico 2023 aquí en el Parador de Segovia.